Hola, comunidad de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meatspad. Ahora en esta cuarta edición de Hablemos de Carne. Y justamente tras bambalinas platicamos que ya vamos por el quinto año, que estamos compartiendo un poco del conocimiento o mucho del conocimiento que hay en los líderes de la industria de la carne en México, Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Y el día de hoy me complace tener de nuevo a un gran amigo. Platicábamos también antes de iniciar que gracias a él, gracias a la asociación USMF, es que nosotros seguimos llevando este contenido hasta sus casas, hasta sus carros, ¿no? El audio del podcast. Y bueno, le damos la bienvenida de nuevo a Gerardo Rodríguez, director USMF México, Caribe y Centroamérica. Y Centroamérica, por ahí vamos bien. Pues primeramente muchísimas gracias y muchas felicidades por 5 años en esta aventura que la verdad, y lo platicábamos, nos tocó todo el COVID. Entonces creo que hemos visto cómo las cosas se han venido moviendo desde entonces con los podcasts, la forma de la búsqueda siempre de más y más información. Recuerdo cómo arrancábamos los cursos de cocina, de parrilla, estando todos inmersos, encerrados, a final de cuentas. Y yo creo que hubo cosas que ya se movieron, migraron, y hubo cosas que se quedaron. Y creo que el poder compartir y el aprender siempre a través de los podcasts, creo que fue algo que se ha quedado y ha venido siempre más robusto con la información y con un consumidor, un auditorio más demandante en muchos aspectos. Sí, entre más información, más demanda. Correcto, así que pues mucho. Y para alguien que genera el contenido es cada vez más retador poder irle subiendo el nivel, ¿no? A las expectativas del escucha. Así que pues muchas felicidades, honestamente, por esto. Oh, gracias. Y también platicamos de cómo también las mamás, las amas de casa también siguen informándose cada vez más de qué es lo que compran. Y ya platicaremos también con otros invitados en el día de hoy un poco de ese contenido, de esos programas, de esas plataformas que han ido creciendo, que a lo mejor hace 6, 7 años no había. Y bueno, creo que podemos irnos. Sí me gustaría, este segmento, Hablamos de Carne, se hizo por esta misma razón, ¿no? Hablarle de una manera más digerible al consumidor, que a lo mejor les hablamos de cosas muy técnicas y a lo mejor no terminamos llegar a ese consumidor, o a veces hasta a parrilleros que quieren aprender un poco más no nada más del corte, es un poquito más, ¿no? Cómo se manipula. Han venido preguntas del sacrificio. La verdad es que es importante que la gente, que los consumidores entiendan de dónde viene la proteína, de dónde viene la comida, todo el camino que tiene que tener un animal. Las plataformas a veces son muy buenas, pero también a veces satanizan procesos que no son reales y la gente, hay un sesgo de información que después la gente se cree y empiezas a tener ciertas idiosincrasias referente a productos o procesos que son irreales. Entonces creo que esta ventana que tú estás abriendo a través de esta plataforma, pues da la apertura a poder compartir la información desde un punto de vista real y sustentable. Platicamos ahorita de este segmento o esta columna que tienes y que me platicabas que, digo, sí sabía porque te sigo en redes, pero no estaba enterado que es cada martes y platicamos ahorita un poquito. Bueno, eso es un golecillo ahí que me voy a aventar en una columna que tengo en mi página de Instagram. Se llama Análisis de Carne y Hueso. Y bueno, también ahí escribo en 2 diferentes medios que me hicieron el honor de invitarme a participar y cada martes estamos ahí publicando una noticia siempre referente a la industria de la carne. A veces el tema va relacionado al caso de la res, ese es el caso de esta semana, pero a veces puede ser del cerdo, puede ser de ambos. Al final de cuentas, creo que el hecho de que sea análisis de carne y hueso es precisamente desde una perspectiva más humana, más como consumidor, con un conocimiento técnico, sí, pero cómo podemos platicar
de algo más digerible de alguna forma, ¿no? Con intereses comunes. ¿Y eso salió iniciativa propia tuya Sí, creo que a veces decía, caray, es que hay tantos temas que podemos platicar y compartir con la gente de una manera tan normal de como lo podemos hacer? Entonces es lo que hemos tratado de hacer, a ver, de una manera normal. A veces, quizá a veces se me pasa un poquito la forma de expresarlo, pero creo que es como lo hacemos en una conversación cotidiana, ¿no? A final de cuentas. Y es eso, es poder que cuando llegues a un punto de venta, cuando llegues a una carnicería, cuando llegues a un supermercado, a un restaurante, pues tengas un poquito de conocimiento de causa de lo que estás viendo en el momento y sepas de dónde viene, a final de cuentas, y qué es lo que está pasando en la industria cárnica. Fíjate que es bien importante ahorita que mencionas esa opinión y que a veces es bien difícil tener a todo el público contento, ¿no? Porque si empiezas a hablar de opinión, pues siempre tiende a estar pues sesgado o más cargado hacia una parte. Y bueno, yo creo que las redes sociales intensifican eso, ¿no? Porque digo, y tú lo has visto de primera mano, algún post, algún video, te va bien, pero a veces te va bien y tienes mucha viralidad porque hay muchos comentarios negativos. Y dices tú, bueno, pues bueno, los comentarios negativos, pero eso ayuda también a que llegues a más gente. Está muy curioso eso, cómo se maneja. Digo, ya lo estás viendo tú también, eh, pues Es que es muy fácil en las redes sociales poder empatar siempre a un conocimiento técnico a una persona, y no lo digo por mi persona, lo digo en general. Cuando tienes a un invitado, a un experto, a un técnico con un conocimiento académico y profesional, y lo empatas en una red social, lo pones en el mismo nivel de una persona que tiene un sesgo de información, y son los primeros que gritan y determinen el trabajo y el conocimiento y el poder de una persona con un conocimiento real, académico, técnico, profesional, y dicen, es cierto, eso no es cierto lo que dices. Desde su trinchera, con un sesgo total y absoluto, quieren eh, hacer menos el conocimiento. Entonces a veces es un poquito desgastante para esas personas con ese conocimiento tener que ponerte a discutir con esas otras personas desde su trinchera con ese sesgo, ¿me explico? Fíjate que justamente en ese tema, hace 2, 3 semanas me tocó encontrarme de pura casualidad a la doctora Temple Grandin. Sí, sí. Sí, estamos varados ahí en el aeropuerto de Dallas y no salían los aviones, total. Ella llegó para Denver y estuvimos ahí un ratote platicando y mucha de la plática fue mucho a eso, ¿no? O sea, usted si tuviera a un vegano enfrente y el vegano dice, no, es que ustedes matan a los animales sufren. Hay un conocimiento y hay evidencia científica que dice todo lo contrario, pero es todo eso como que tiende a estar ahí encerradito en una biblioteca o en un artículo y no hay esa información, no hay esa información tan fácil y digerible. Pero a veces lo expones y vienen todas estas personas con sesgos, vuelvo a lo mismo, y quieren hacer menos esa información real y técnica que existe. Y dicen ellos, como en este caso la doctora, ¿sabes qué? Tienes razón, quédate con... ¿Y quién gana? A final de cuentas gana, pues ahora sí como el juego aquel del maratón, gana la ignorancia, güey. Y es la que prevalece y se queda, porque hay gente que empiezan a opinar de una manera sesgada, a final de cuentas. Recientemente estuviste en Tucson, traes a lo mejor un poquito más inferencia pues en comparación de mucha la gente, porque pues USMF es prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que se dice en tema del NAFTA o sea, hubo cambio de presidente en México, Estados Unidos, pues ya sabemos la historia con el presidente Trump que vuelve a tomar la rienda, Así es. justamente con comentarios recientemente de los aranceles y bueno, ¿cómo esto es que vaya a afectar un poco si se puede decir a lo mejor precio de la carne? Platícanos un poquito de eso. Bueno, creo que yo me voy a acabar el tiempo del podcast con esa pregunta primera nada más. Pero no, mira, a final de cuentas creo que es una conjunción de circunstancias que se están dando en un tiempo alineado de alguna manera. Y esa pregunta ahora sí que tiene varias aristas, si lo podemos ver de alguna forma.
Creemos que todo va a ser a través del cambio de presidente, que si Claudia, que si Trump, que si los aranceles. Yo honestamente no creo que exista en el mundo un presidente que quiera algo malo para sus habitantes del país. A final de cuentas, no creo que Claudia, y no hablo de, yo no pertenezco a ningún ni soy pro ningún partido político, pero a final de cuentas, sea quien sea el presidente, no creo que quiera algo malo para sus habitantes. Lo mismo va a pasar en el caso de Trump. Entonces yo creo que no estén buscando hacerle un daño a la población del país que ellos representan. Y la postura de negociación o las banderas de desesperación de alguna forma es el tema de los aranceles, con unas problemáticas un poquito más grandes, en el sentido de creo que hay la diferencia entre la primera ocasión que Trump estuvo en el poder contra esta segunda, creo que encuentra a un país con unas circunstancias distintas en la parte económica. Creo que la cuestión económica es muy diferente a la que tuvo en la primera vez, ahora en la segunda. Entonces, hoy el enemigo hay que entender que no es México. México no es el enemigo en cuestiones económicas y creo que la imposición de un arancel y caer en esta guerra de aranceles entre México y Estados Unidos, que le voy a poner arancel a esto, al otro, haría como un bloque de Norteamérica que somos, un bloque más débil ante el mundo. Pensemos, si México le exporta productos para la elaboración de vehículos a Estados Unidos y ahora va a haber un arancel, por poner un ejemplo, del 25%, significa que partes de ese vehículo van a tener un incremento en el precio que van a tener que pagar la población. Entonces, vi por ahí un estudio que decía que si se llegan a aplicar los aranceles del 25, como bien lo estás diciendo, cada ciudadano americano tendría que pagar $3,000 más por una camioneta Toyota, creo que era el caso del ejemplo. Creo que es algo insostenible de alguna manera. Y por capricho, creo que será un capricho muy caro. Y creo que si vemos o hay algo que si quiere ser más competitivo, y no hablo solamente en contra de China, pero creo que alrededor del mundo y volver a ser la región y el bloque más competitivo del mundo, tenemos que trabajar alineados. Y el tema creo que de los aranceles son gritos de desesperación, a final de cuentas, de temas más grandes como es el tema de la migración, que a ellos también les está costando mucho en Estados Unidos, el tema del fentanilo específicamente. Hay otros temas también que conllevan y creo que a final de cuentas es un grito de desesperación, decir, necesito arreglar. Hay estados que están más golpeados con estos temas que otros. Creo que California es un estado muy golpeado, siendo un estado tan rico y tan poderoso en Estados Unidos. Creo que estos temas le han estado pegando muy duro, entonces creo que pues tienen que empezar a poner un orden de alguna manera y creo que es este mismo forma de frontal, pero a final de cuentas creo que el impacto en la industria agrícola no nos puede afectar o no debe de afectarnos el comercio bilateral en este caso. Eso es, prácticamente así estamos haciendo un recuento rápido de cómo viene acabando el año y podemos a lo mejor agregarle el otro tema del gusano barrenador y cómo, o sea, a lo mejor de manera resumida, hablar de esto que viene en las últimas semanas, porque son muchas cosas que han pasado a partir de noviembre. No, hombre, bastantes. Digo, ahorita eso del tema de la amenaza siempre del tema de los aranceles, con cierta suspicacia vemos el tema de los aranceles, especialmente en la parte agropecuaria. Pero el tema del gusano barrenador, esa es otra historia. Esa es una historia que ya tiene tiempo, que empezó con este problema no en México, bendito Dios, sino que empezó más en la parte del sur de Centroamérica, específicamente en Panamá, quien se le confirió el control de la mosca del mosco estéril para tratar de mantener controlado el tema del gusano barrenador, simplemente por diferentes decisiones en Panamá decide no operarlo de manera adecuada y hoy en día Panamá tiene un problema muy serio en el tema del gusano barrenador, en donde la parte productiva de Panamá, que es uno de los países que también trabajamos desde acá, desde esta oficina,
Estuvimos hace 2 semanas allá en Panamá viendo este tema y bueno, la parte norte de Panamá, que es la parte donde está principalmente ganadera, hay mucha exportación de ganado en pie hacia Costa Rica. Y bueno, el problema se extendió a Costa Rica rápidamente. Estamos hablando del año pasado. Posteriormente pasa a Nicaragua, sigue subiendo, llega a Honduras, llega a El Salvador y ya lo encontramos desde mediados de este año, quizá un poquito antes, a Guatemala. Lamentablemente hubo una cierta porosidad en la entrada de la frontera sur de México y permitió la entrada, vamos a llamarle un caso aislado, pero al hacerse saber, bueno, se dijo que se encontró ganado en pie con problema de gusano barrenador y automáticamente se encontró en Chiapas, y esto es que México tiene problema de gusano barrenador y eso nos llevó a que Estados Unidos de forma y manera tajante cerrara la frontera de la exportación de ganado en pie. Entonces, creo que hoy en día vemos a todos los organismos trabajando en conjunto y nosotros en US Meat Export Federation nos unimos a esto y porque bajo la temática de decir que esto estamos en pro del beneficio de la categoría de res, en este caso que es el problema, no hay banderas. Esto creo que es una categoría que nos incumbe a todos y tenemos que erradicar nuevamente el problema de gusano barrenador como lo teníamos desde el principio de los 90. Estamos hablando de hace 30 años y no teníamos este problema y vuelve a resurgir hoy en día con una mosca y un gusano barrenador un poquito más evolucionados, vamos a llamarlo de alguna manera, que lo que teníamos hace 30 años. Y bueno, tenemos que trabajar en esto, pero a final de cuentas hoy estamos una serie de organismos y organizaciones mexicanas trabajando en conjunto en poder ver cómo tenemos soluciones quizá en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No podemos enfocarnos solamente en el largo, porque si me enfoco en el largo plazo, hay mucha pérdida económica para ambos países. Sabemos también, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un problema de una reducción en los inventarios en el hato ganadero. Hay una cierta relación bilateral de una cierta dependencia en donde ellos esperan los becerros, que en este caso al no llegar me va a prolongar más el tiempo de la producción y eso me va a extender mis tiempos que debemos y sube el precio. Entonces, no es Trump, digo, Trump le puedes agregar un poquito más allá el tema, pero ya veníamos con otros problemas adicionales. Perdón, te interrumpí. Sí, no, justamente eso iba, cómo a veces como consumidor, pues no, nada más vemos, Trump, subió el precio, pues no, pero vienes arrastrando un problema de 5 o 6 años atrás. Y a lo mejor, si nos puedes hablar un poquito, la siguiente punto que te iba a hacer es cómo le afecta a la producción de carne americana. Ya lo contestaste, ¿verdad? Pero a lo mejor hablando de proporción, para que la gente entienda un Pues poco mira, de ganado que cruza. más bien, vamos a arrancar. Sabíamos que hay una reducción en los otros ganaderos, ¿ok? Eso me va a llevar. El problema de que se detuvo ahorita la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos me hace que el proceso se detenga o se reduzca en la velocidad que llevaba. Pero hay otros elementos, hay muchas aristas que van involucradas en el precio hacia el consumidor. ¿Qué pasa con el tema del tipo de cambio? Olvidémonos que sube el precio. Pensemos que el mismo kilo vale la misma cantidad de dólares. En enero de este año el tipo de cambio andábamos como en 16.50 más o menos y hoy andamos en 20.50. 20. Es un 25 sin moverle al precio de la carne. Entonces, en el poder adquisitivo del mexicano general, promedio, la carne me cuesta un 25%, me tengo que desembolsar un 25% más, aunque me costara lo mismo, cosa que no cuesta lo mismo por lo que ya estamos explicando. Entonces, ¿qué se están haciendo? Bueno, hay otros tipos de
de alternativas, hay otro tipo de opciones que se están buscando. ¿Qué pasa si al ganado lo engordamos un poquito más? Para que pueda tener, aunque tengo menos cabezas, tengo menos cabezas de ganado, le voy a dar más kilos para que la venta de kilos sea una afectación menor a lo que podría haber sido en porcentaje en la reducción. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende a quién se lo preguntes. Porque si se lo preguntas a un restaurantero y el ojo del ribeye, ahora, después de cierto tamaño que yo normalmente lo tengo en mi platillo, lo voy a tener más grande por el tamaño del animal, pues tengo que hacer un poco más delgado el corte. Entonces tengo que hacer el corte más delgadito y la gente va a percibir que ya no es lo mismo. Aunque está más grande el tamaño, es más delgado, pesa el mismo gramaje, pero cambia la expectativa del consumidor. Y ahí no le conviene mucho al restaurantero. En el caso de quien trabaja para el deshuese, por ejemplo, pues la proporción, al tener animales más grandes, la proporción carne-hueso, pues te conviene más todavía que tenga más carne porque el hueso no engorda, ese es el mismo. Entonces tienes mayor cantidad de carne por el mismo hueso. Y ahí sí, en tu operación, pues te sale más accesible, más barato de alguna manera. Entonces, pues son cosas con las que vamos a estar lidiando. Quizá no hablo de 12 meses, creo que esto nos va a llevar un proceso de 12, 24 hasta 36 meses. Entonces, pues vienen unos 36 meses retadores en el sentido de desarrollar nuevos cortes, ver cortes alternativos, ver qué pasa si estoy acostumbrado a manejar res. Oye, a lo mejor vamos a ver el cerdo como la proteína alternativa que me puede ayudar. Y creo que ese va a ser un camino de mucho interés.